Hola, en esta ocasión seguiremos hablando de corrupción y democracia. Nos centraremos en la parte de democracia. Según el Latinobarómetro 2016, se da la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Diría usted que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? Con base a la información que se investigó a nivel centroamericano, se obtuvieron las siguientes respuestas. Está dominado o gobernado, más bien dicho, por grupos poderosos en su propio beneficio. Respuesta 1, la siguiente, para el bien de todo el pueblo, y la tercera opción, no se sabe. Con base a los estimados promedio, se obtiene que un 70% de los países centroamericanos estima su población que está gobernado el país por grupos poderosos en su propio beneficio, y el 24% para el bien de todo el pueblo, y el 6% no tiene el conocimiento de cómo esté gobernado. Si vemos, podemos analizar las tendencias a nivel centroamericano, viendo Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Tomando en cuenta a ese año, en El Salvador, el 69% de las personas encuestadas estimó que estaba gobernado por grupos poderosos. Veamos, está otro índice que se nos genera a través de evaluación 2014-2016 sobre la percepción de la corrupción y la transparencia internacional, siempre partiendo de los países de Centroamérica, tomando el rango de países Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, y un punteo de 2014 de 54 puntos, 37, 39, 29, 32 y 28 para cada país respectivo. Si vemos al año 2016, El Salvador se encuentra en la tercera posición de aquellos países según el índice de percepción de corrupción. El Salvador se encuentra en la posición número 3, es decir, que es de los países que considera, ¿verdad?, que existe una corrupción a nivel local, ¿verdad? Existe una alta corrupción en la parte de el país en relación a los países de Centroamérica. Se ubica en la tercera posición. Veamos otro punto, el percentil obtenido por los países de Centroamérica en la dimensión de control de la corrupción. Estos son indicadores del Banco Mundial, resultados de los años 2000, 2005, 2010 y 2015. Para El Salvador podemos denotar, ¿verdad?, que al 2015 obtenemos un percentil de 41 en control de la corrupción. Si vemos a nivel centroamericano, estamos ubicándonos al periodo de estudio en la posición 3, es decir, que sí se puede notar que hay un porcentaje considerable de estimación de falta de democracia y también de una alta corrupción o un grado de corrupción en nuestro país. Veamos casos que pueden comprobar actos de este tipo. Y vamos a irnos a nivel de Latinoamérica. ¿Cómo es que se genera o ha trascendido los actos de corrupción y la opinión pública en los periodos 2014 y 2017? En Brasil, ¿qué sucede?
Vamos a hablar, y estos casos, recuerde, ¿verdad? Usted puede profundizarlos más. Acá se han sintetizado con el fin de poder ejemplificar qué es lo que sucedió y por qué se estima que hay corrupción. Son casos en los cuales se ha visualizado corrupción. El caso Petrobras, que involucra el pago de sobornos a altos funcionarios y la participación de ejecutivos de empresas constructoras para la obtención fraudulenta de contratos millonarios en la principal compañía petrolera nacional, así como el financiamiento de campañas a partidos políticos. Este caso, ¿qué es lo que sucedió? Originó la emblemática investigación denominada Lava Jato, que a su vez permitió revelar una estructura de corrupción dentro de la empresa constructora Odebrecht, que administró una red internacional de pago de sobornos con el fin de facilitar la obtención de contratos para más de 100 proyectos de 10 países de Latinoamérica, que incluye a Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela, República Dominicana y Brasil. Veamos otro caso, el caso de Chile. En Chile estamos en el caso de Penta. Esta involucra esquemas de alterar la contabilidad de algunas empresas para evadir impuestos y financiar de manera irregular campañas de partidos políticos. Y el caso Cabal, que involucra al hijo de la presidenta Bachelet, ¿verdad? En el 2016 la actual presidenta, en este caso es la presidenta Bachelet, y consiste en la comisión de algunos delitos que incluyen negociación incompatible, cohecho, violación de secreto y tráfico de influencias para la obtención de un crédito del Banco de Chile, así como irregularidades en declaraciones de impuestos. ¿Qué más? En México, el caso conocido como la Casa Blanca se refirió a una mansión que compró la esposa del presidente Peña Nieto a una empresa que obtuvo contratos de obra pública durante la etapa en que él ejerció como gobernador del Estado de México. La esposa del presidente se vio obligada a devolver la mansión y él presentó una disculpa pública. Posteriormente se conoció que un secretario de Peña Nieto también había adquirido una casa del mismo contratista, pero una investigación de la Secretaría de la Función Pública concluyó que no hubo actividad ilícita. Con este caso, la ciudadanía cuestionó un probable conflicto de intereses por los vínculos que pueden existir entre proveedores y autoridades gubernamentales. Como vemos, son casos que se han venido dando. Los comparto tal cual, ¿verdad? Sintetizado, y hago referencia a ellos. Usted puede profundizar un poco más en estos casos. Veamos en Argentina los casos Otesur y Los Sauces. Indagan en la presunta asociación ilícita entre altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y empresarios para el funcionamiento de una compleja red de pagos millonarios a empresas que administran hoteles de la expresidenta Kirchner. En ese caso, se investiga si hubo un incumplimiento en los registros de las referidas empresas y si se canalizaron fondos de origen ilícito, es decir, lavado de dinero proveniente de sobreprecios cobrados en la obra pública, hacia la familia de la expresidenta mediante la actividad hotelera. Veamos El Salvador, luego de haber visto otros países. Resaltan dos denuncias de enriquecimiento ilícito con la alta exposición mediática y señalamientos de presunción política. El primero, conocido creo que por todos, es contra el expresidente Francisco Flores, quien falleció en enero del 2016, acusado de la apropiación de donaciones que realizó el gobierno de Taiwán a El Salvador luego de los terremotos 2001.
y que presumiblemente terminaron en las cuentas del partido político Alianza Republicana Nacionalista Arena. Y la segunda, también conocida por todos, es contra el expresidente Mauricio Funes, que se encuentra con asilo político en Nicaragua e involucra supuestos pagos irregulares y la compra de bienes inmuebles a través de una empresa, así como la participación de un amigo y financista del expresidente, quien recibió contratos con el gobierno durante el mandato de Funes. En 2017 también comenzó un proceso judicial contra el expresidente Tony Saca por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. En Panamá se denuncia el expresidente Ricardo Martinelli, que incluye presuntas irregularidades como la sobrefacturación en contratos de 45 millones por la compra de comida de escuelas públicas, uso de cuentas secretas para cometer fraudes, así como el cobro de comisiones por evasión e indultos cuestionados. Además, se le acusa de ordenar la intervención de teléfonos y correos electrónicos de opositores a su gobierno. Y finalmente en Guatemala el caso de la línea. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, y el Ministerio Público, MP, desmantelaron una estructura criminal creada para evadir el pago de los impuestos de las aduanas guatemaltecas y en la que aparecen vinculados el expresidente y ex vicepresidenta de la República, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, el exsecretario privado de la expresidenta, ex superintendentes de administración tributaria, empresarios y otros funcionarios de medio y alto rango. Este es solo el primero de una serie de casos y procesos judiciales que involucran la persecución de responsables de actos de corrupción administrativa y la corrupción judicial, financiamiento electoral, contrabando y defraudación aduanera y estructuras homicidas de alto poder. ¿A qué podemos llegar, estimados? Que la corrupción se ve tipificada en diversas de las formas que hemos visto previamente y que para hacer corrupción no solo se necesita aquel autor intelectual, sino que las asociaciones con diversas personas o entidades pueden ser de la parte pública o se pueden combinar también con empresas privadas. Es importante que podamos ver la realidad. La corrupción es algo que está al alcance de todos y por ende nosotros tenemos que tener los medios, primero éticos para evadirlos y segundos también técnicos para identificar. Seguimos avanzando en las sesiones, hasta acá con esta sesión. Los invito a poder profundizar en los casos planteados y sintetizados en este video. Nos vemos a la próxima.